Mamamoo es un grupo de 4 chicas que debutó el 18 de junio del 2014 bajo Rainbow Bright World Entertainment. Las miembros son Solar, Moonbyul, Wayne y Hwasa. En marzo del 2017, para finalizar uno de sus conciertos, Mamamoo transmitió una presentación para sus fans de un cover o parodia de la canción de Bruno Mars, Uptown Funk. En ese video se pintaron la cara oscura, lo que se denomina blackface, acto relacionado al racismo. Solo 4 horas después de que el video sea publicado en internet, la agencia Rainbow Bright World y Mamamoo escribieron disculpas en coreano e inglés y las publicaron. Mamamoo escribió: "Nos disculpamos sinceramente por nuestras acciones insensibles al hacer uso de blackface en nuestro video imitando a Bruno Mars. No hay excusas por lo que hicimos, y no hay palabras suficientes para explicar qué tan arrepentida estamos. Nos sentimos destrozadas por haber lastimado a nuestros fans internacionales. Amamos y nos importan tanto las personas, no importa su etnia, sexualidad, religión o género. Amamos a nuestros fans y lamentamos mucho lastimar a nuestros fans de la comunidad afro. Ahora entendemos por qué nuestras acciones estuvieron mal, y no tenemos intenciones de volver a lastimar a nadie con nuestros videos. Éramos completamente ignorantes de lo que es blackface y no entendíamos lo que nuestras acciones implicaban. Nos tomaremos el tiempo para entender más sobre nuestros fans internacionales para asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar. Esperamos que puedan ayudarnos a educarnos sobre este y otros problemas para que podamos convertirnos en mejores personas y mejores artistas. Muchas gracias por traer esto a nuestra atención y permitirnos corregir los errores que cometimos". En cuanto a Rainbow Bright World, dijeron: "Hola, somos Rainbow Bright World". El video parodia de Mamamoo para Uptown Funk en su concierto ha sido mal interpretado como una actuación que menosprecia a los afroamericanos y la controversia se ha ido extendido por las comunidades online y medios sociales. Teníamos la intención de hacer la parodia para mostrar un lado diferente de Mamamoo a través de un video musical popular y conocido por todos. Sin embargo, se ha convertido en un asunto controvertido, así que lo eliminaremos de la segunda ronda de conciertos. Nos disculpamos por publicar un video controvertido y prestaremos atención incluso a los más pequeños detalles de ahora en adelante. Nos disculpamos una vez más. Koreaboo, una compañía digital de noticias, se acercó a Rainbow Bright World Entertainment para recibir una explicación por el inconveniente y en la nota dijeron: "En nuestras conversaciones, ambos, la agencia y las chicas, estaban horrorizados al darse cuenta de lo ofensivo que fue el video. Ellas mostraron remordimiento cuando fueron educadas sobre el origen cultural y significado del blackface. Hablamos con el CEO, los managers y las miembros del grupo para explicar lo ofensivo del blackface. A través de nuestras conversaciones, ni una persona intentó hacer excusa por sus acciones. Pero eso no es todo, ya que la agencia volvió a hacer una tercera disculpa pública en la cual dijeron: "Lamentamos sinceramente haber permitido que un video como ese sea creado. Demostró una extrema falta de crítica y de sensibilidad cultural por parte de nuestro equipo. Rainbow Bright World Entertainment continuará trabajando con el personal de Koreaboo para educarnos más en la sensibilidad cultural y la historia de la comunidad afro y de otras comunidades. Trabajaremos duro para asegurarnos de que errores como este no vuelvan a pasar y tomaremos más responsabilidad. Valoramos mucho al fandom internacional y nunca desearíamos alejar a ningún fan. Nos disculpamos con Mamamoo y sus fans por permitir que esto sucediera. Y trabajaremos mejor en el futuro como una compañía que representa al K-pop internacionalmente". Y para finalizar, durante el concierto del día siguiente, Mamamoo se disculparon en vivo admitiendo su error y pidiéndole a sus fans que continúen corrigiéndolas en el futuro. Pero a pesar de esto, es un error que las persigue constantemente. Muchas personas toman las siguientes situaciones que voy a mencionar y dicen "lo volvieron a hacer", pero a continuación voy a explicar cada situación con sus fechas correspondientes. Debido a la controversia, resurgió un audio donde Hwasa cantaba la canción Irreplaceable de Beyoncé. En ese audio, Hwasa dice la palabra N, que es considerada despectiva hacia la
El audio es de febrero del 2017. Las personas atacaron a Hwasa diciendo que en la versión original de la canción no está la palabra N, por lo que pensaron que ella la agregó intencionalmente. Pero la realidad es que hizo un cover de la versión a capela de la canción, en donde Beyoncé agrega esa palabra como improvisación. Asimismo, fans señalaron que el error puede haber ocurrido porque, además de que Hwasa no era fluida en inglés, la letra que se encuentra en la plataforma musical Melon, que es la más utilizada en Corea para escuchar música, tiene la palabra N incluida. El siguiente inconveniente en relación a esto involucra a Solar. Para una pequeña actuación en el programa coreano Saturday Night Live en diciembre del 2016, se disfrazó para el segmento del programa llamado Novia de 3 minutos, en donde para simular suciedad se puso algo de pintura negra en su rostro. Así que nuevamente las personas la acusaron de hacer blackface. Pero Solar no estaba representando a una persona afro, sino a un vagabundo, y aunque no todas las personas en situación de calle tienen suciedad en su rostro o la piel bronceada, es la percepción de un personaje exagerado para un sketch de comedia. También se debe tener en cuenta que fue un guión escrito por trabajadores del programa Saturday Night Live, no por Solar ni Mamamoo. En otra ocasión, en enero del 2018, Hwasa se vistió como payaso. Como parte del disfraz, utilizó una peluca de trenzas. Esto llevó a que las personas la señalen de racista nuevamente, intentando decir que estaba utilizando algo perteneciente a la cultura afro como disfraz de algo ridículo, como lo es un payaso. También la culparon de estar haciendo blackface nuevamente, cuando no estaba usando maquillaje, sino luciendo su piel natural. Fans la defendieron diciendo que ella no estaba representando a una persona afro y burlándose, sino que su intención era simplemente disfrazarse de payaso. En una foto de Solar y Hwasa que publicaron, escribieron Onni clara para Solar y Onni oscura para Hwasa, lo cual desató otra controversia. Pero según personas coreanas, no hay una palabra en ese idioma para bronceada, así que utilizan oscura, por lo que la intención de la publicación no era lastimar a nadie, prácticamente porque estaban hablando de ellas mismas. Pero de todas maneras, esa foto llevó a un debate online. También se las acusó de ser transfóbicas. En 2015, Mamamoo publicó una canción llamada Oh, Ah, Yeah, con un video musical que llevó a un debate. En ese video, 3 miembros están vestidas como personajes masculinos y la historia es la siguiente. El personaje de Solar se enamora del personaje de Moonbyul, quien asume que es un hombre. Solar seduce al personaje y luego de una serie de eventos terminan en la cama. Otro personaje aparece y le pregunta al personaje de Moonbyul, Onni, ¿quién es esa chica? Y la palabra Onni la utilizan mujeres para referirse a mujeres mayores a ellas, por lo que Solar se da cuenta de que en realidad el hombre del cual se enamoró es una mujer. Así que se enoja y la golpea. Algunas personas piensan que el video tiene una connotación negativa hacia las personas transgénero. Pero la realidad es que Mamamoo ha demostrado no ser la clase de personas que fueron acusadas. En noviembre del 2016, Mamamoo se presentó en los Melon Music Awards, una ceremonia transmitida en televisión nacional coreana con un grupo de baile declarados como género fluido, es decir, que no se identifican solo como hombres o mujeres. También, en abril del 2017, las chicas se presentaron en el evento Let's Him Live Concert de una página web de cómics que fue cancelada múltiples veces en la sociedad coreana por compartir contenido de la comunidad LGBT. A pesar de esto, Mamamoo decidió presentarse en su evento, aunque corrían el riesgo de ser canceladas por la sociedad coreana. También, en su video de Hip, en la escena de Solar, se encuentra un grupo de drag queens llamado Neon Milk. Wayne tuvo que disculparse en algunas ocasiones. Durante una transmisión en vivo dijo hijo de, estando algo ebria. La gente se enojó y debió disculparse luego. Subió una foto de ella haciendo una cara graciosa y escribió: "Solo me siento normal cuando puedo ser así.
y la gente pensó que estaba actuando como una celebridad, así que debió disculparse. Luego de que el grupo publicó Rainy Season, Wayne publicó en el Fancafé unas palabras refiriéndose a que la canción era perfecta para escuchar con el clima que había. En ese momento había grandes lluvias en Corea, que luego se convirtieron en un tifón que se llevó la vida de algunas personas y la gente pensó que ella estaba usando la tragedia para promover su canción, así que debió disculparse. También en noviembre del 2018, una publicación titulada "Mi padre falleció y mi familia se desmoronó por culpa del padre de una miembro de Mamamoo" comenzó a circular por internet. En la publicación, la persona que la escribió dijo que el padre de una miembro de Mamamoo había operado una compañía que producía cosas como contenedores, baños portátiles y caravanas. La persona manifestó cómo ese padre se aseguraba de que iba a pagar y alardeaba de que su hija era parte de Mamamoo, pero que los pagos eran postergados cada vez más hasta que para ese momento aún la deuda no había sido pagada. Quien escribía dijo que habían emprendido acciones legales por la deuda de 20 millones de wones, alrededor de $17.700, pero el padre de la miembro de Mamamoo todavía no ha asumido la responsabilidad. Agregaron que se habían visto obligados a usar el seguro de vida de su padre para pagar los costos legales y subieron una copia del documento legal en la publicación. Pero pronto, Rainbow Bright World Entertainment publicó una declaración en nombre de Wayne, de quien se creía que hablaba a esa persona. "Crecí sin el apoyo de mi padre biológico. No prestó atención a nuestra familia y descuidó sus deberes como jefe de mi familia. Nosotras siempre hemos sufrido las inesperadas deudas en que él incurrió". Contó cómo, a pesar de que sus padres se divorciaron, su madre quedó con la reputación de ser una estafadora y su familia ha lidiado con las marcas que dejó el daño de su padre. Se volvió a comunicar con ese señor años atrás pidiéndole que deje de causar dolor a su familia, y que a pesar de que el hombre intentó de contactarlas, ellas no saben nada sobre él. Debido a esta situación, las acusaciones que han surgido nos han desconcertado mucho. Consultaré con mi familia y trabajaré para resolver la situación tanto como podamos. Me disculpo con los miembros de Mamamoo y me disculpo con todos por preocuparlos con esta controversia.